Buenos días, jóvenes. Espero que estén bien. ¿Me escuchan? Buenos días. Bien. Hemos estado viendo hasta el momento lo que es la letra de cambio. Y pues ahora vamos a continuar a partir de el 590, que nos habla sobre el otro título valor conocido como pagaré. Recuerden que nos vamos saltando, por así decir, algunos artículos, porque por ejemplo de lo que nos quedamos la última vez en adelante empieza a hablarme de las acciones. ¿Por qué? Porque las acciones también se manejan un poco similar como como las letras de cambio. Entonces, pero no es una letra de cambio. Pero bueno, no es parte de lo que está en evaluación de este último parcial, ni tampoco del contenido de la clase. Entonces vamos a ver lo que es el pagaré. El pagaré, si se fijan, pues no me comienza diciendo ni siquiera qué, porque obviamente ya sabemos que es un título de valor. Pero obviamente es un documento que necesitamos para ejercitar el derecho en el consignado. Entonces, y es más que todo se utiliza cuando una persona contrae una obligación con otro. Por ejemplo, como los prestamistas no bancarios, ¿verdad? Ok, permítanme que no estaba ingresando. Bueno, tenemos cuáles son los requisitos. Según el 590, me dice que, como cualquier título de valor, recuerden la obligación de decir qué tipo de título de valor es. En este caso, mención de que es un pagaré. Es una promesa incondicional de pago. ¿Por qué? Porque yo me comprometo a pagar en virtud de algo que me prestan. En las anteriores no son promesas, sino que es una forma de pago. Ya vamos a ver que igual también el cheque. Me dice el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, o sea, a quien le debo, la época y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscribe el documento, como cualquier título de valor, firma del suscriptor, o sea, el que se está obligando. 591 me dice, si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Y ya sabemos que cuando algo es a la vista, igual que el cheque, con solo que me lo presenten, pues ya me lo pueden cobrar. Se tendrá, dice como tal, el domicilio del que no lo suscribe. Ya sabemos, regla general para cualquier título de valor, si no pusimos en el documento cuál es el domicilio donde se va a pagar, se entiende que es el domicilio del deudor. Desde la primera clase vimos eso y hemos seguido viéndolo a lo largo de todo el articulado. Perla del cielo, si me ayuda con el 592, por favor. Los pagaré exigibles en cierto plazo de vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de vencimiento y comparar en los términos del párrafo final del artículo 509. Si el suscriptor omitiere la fecha de vista, podrá conseguirla al tenedor. Gracias, muy mal. Entonces me dice, son pagarés exigibles a cierto plazo vista. Ya sabemos cierto plazo vista a mediados, a principios, a fines. Entonces sabemos el mes, pero todavía no el día. Entonces me dice, la presentación solo tendrá, dice, el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará, dice, en los términos del párrafo final del 509. Recuerden que el 509 nos hablaba de lo mismito, cuando estamos hablando que son a la vista, a cierto plazo vista, pero me dice que cuando presentamos una letra de cambio,
es ante notario. Entonces, solo para acreditar que ya se venció. Si el suscriptor dice omitiera la fecha de la vista, podrá consignarlo el tenedor. Eso mismo me dice el 509, que podemos ponerle la fecha en cualquier momento. Acá es igual, cuando les mencioné hace poquito de que es un documento que utilizan los prestamistas no bancarios, ellos lo que le hacen firmar a usted inclusive es una hoja en blanco. Entonces, ellos dejan en blanco casi todo para lo mismo, porque me está hablando que también prescriben en 6 meses, igual que todo lo que es a la vista prescribe en 6 meses. Entonces es una regla general, no importa si es cheque, no importa si es letra de cambio, el pagaré tampoco es la excepción. ¿Vamos bien? Bien, gracias. Si me ayuda, por favor, Sergio, con el 593. Kevin. Artículo 593. E domiciliado de comisaría y agregar en el domicilio de acción cuando la persona que haya de hacer el por el pagar endosantes y con el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está a presentar el pagaré a su vencimiento ni a protestarlo por falta de pago. Gracias. Bueno, había un problema ahí, creo, con la intermitente de la señal. Si lo alcancé a escucharlo, me imagino que los demás no. Me dice, hay pagaré domiciliado. O sea, yo le dije que se va a pagar en San Pedro Sula. Eso es del domicilio. Debe presentarse para su pago, dice a la persona indicada como domiciliaria y a falta de designación, dice al suscriptor del mismo, en los lugares señalados como domicilio. Con la misma regla, o sea, yo puse que se va a pagar en San Pedro, en Ceiba, en Tegus, pero si no lo puse, se entiende que donde el suscriptor, que en este caso, en letra de cambio, nos llamamos girados, los que estamos obligados, en pagaré nos llamamos suscriptor. Entonces, el protesto dice por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona haya de hacerse el pago que no sea el suscriptor mismo. O sea, me está diciendo que en el pagaré también puede existir la figura del protesto, que recuerden que el protesto es cuando una persona se niega parcial o totalmente a pagar un título valor. Entonces me dice, bueno, esa acta, porque recuerden que ese es un acto ante notario, el notario va a levantar el acta dentro del tiempo establecido, porque aquí son los mismos tiempos. Recuerden cuándo se levanta el protesto. 2 días antes de que se venza la letra de cambio, cuando la persona no la quiere aceptar. Después me dice 2 días cuando ya se venció. Tengo 2 días después para ir a levantarla. Entonces, en este caso, tenemos que esperar también esos tiempos y lo vamos a hacer ante notario. Entonces, donde la persona no quiso pagar total o parcialmente el título valor, en este caso el pagaré. Después me dice, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo en ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones o derechos contra el suscriptor
a presentar el pagaré en su vencimiento ni a protestarlo por falta de pago. Acá está mencionando, sé que suena así como confuso, pero lo que nos está diciendo es aquella regla donde una vez que un título de valor a través del endoso ha pasado de varias manos, por eso después me menciona tenedor, yo suscribí el pagaré con una promesa de pago que yo le estoy haciendo a Eduardo, pero después Eduardo, como tiene el título de valor, lo endosa porque le debe a alguien. Entonces, solo que obviamente casi los pagarés no funcionan a la vista. Sí funcionan cuando es un prestamista no bancario porque lo deja en blanco, pero por regla general siempre vamos a pactar una fecha de pago, igual que en la letra de cambio. ¿Por qué? Porque si sacamos un préstamo con una institución seria, no lo va a dejar en blanco. Van a poner la fecha en que estamos suscribiendo el préstamo y van a poner cuándo yo tengo que ir haciendo mis aportaciones mensuales. Cuando es un prestamista no bancario, a él solo le vamos pagando. Y después, cuando se enojan y todo lo demás, estos prestamistas informales ya lo rellenan para no perder, para que no le prescriban los 6 meses y es cuando se van y nos embargan. Ellos levantan el protesto, dicen, mire, esta persona no me ha querido pagar el préstamo y se van a través de los juzgados para que le embarguen a usted su sueldo. Entonces, acá lo que me está diciendo, bueno, es eso. Si se puede dar el derecho, recuerden, cuando pasa de manos en manos, yo me puedo ir para el de atrás, porque el que lo pone en circulación se compromete. Entonces, me está diciendo que tengo todos esos derechos a salvo, pero cuando llega el día del vencimiento, obviamente ya yo puedo ejecutar el título valor. No sé si me van siguiendo. Sé que la mañana es complicada, está helada, todo el mundo quiere seguir durmiendo. ¿Vamos bien? Bueno. ¿Quién me está diciendo el 594? Le aplican todos estos artículos. Me está hablando el 506, que cuando es el 506, el 506 habla cuando un título de valor puede ser al portador. Me dice el 507, me está diciendo que los pagaré también pueden ser a la vista, a cierto plazo fecha, a día fijo. Me está diciendo que le aplica el 508, entonces me dice que cuando un pagaré puede ser girado a varios meses. Me dice el 526 también le aplica. El 526 me habla del aval, que también podemos poner avales en las letras en los pagarés. Me está hablando, dice, del 533. Entonces, donde me dice, bueno, ¿cuándo podemos ejecutar un aval? Me está hablando del 534, que me dice que para cobrar el título de valor yo lo tengo que presentar. En este caso, el pagaré, vencido el término, yo lo presento, pero si él no lo quiere cumplir, pues por eso me aplican las reglas del 534 al 540, donde también va lo de la aceptación y los derechos que pueda tener el tenedor. Después me dice, le aplica el 554, ¿de qué habla? Del protesto, que es cuando presenté el pagaré y no me lo quisieron pagar total o parcialmente. Entonces, por eso aplican los protestos también en el pagaré. Me habla del 555, que me dice que tiene que ser autenticado. 557 me dice con quién, que es el notario. Y el 558 me dice cuándo yo tengo que levantarlo y dónde, en el domicilio. Entonces me dice, aplica el párrafo segundo, tercero y cuarto, porque me empieza a hablar también de los tiempos. ¿Vamos bien hasta acá? Obviamente, lo que hace el legislador es, no puedo volver a copiar todo porque le aplica lo mismo que nos pasó cuando estábamos estudiando las sociedades mercantiles. Después me sigue diciendo que aplican otros artículos, entonces es de irnos ahí. Para los efectos, dice, del 568, el 568 en adelante no lo hemos visto porque me está hablando algo específicamente de lo que son las acciones. Entonces, bien, aquí lo importante es de este 594 entender que nos aplican un montón de reglas que están establecidas en las reglas generales y que también están establecidas en las letras de cambio. Ok. Ya les voy a presentar
obviamente después otro tipo de letra de cambio. La letra de cambio, como cualquier título o valor, no existe un modelo universal. Eso siempre grábense. O sea, no hay un modelo universal. Cualquiera de nosotros puede crear, inclusive a mano, una letra de cambio. ¿Cuál es el problema con la letra de cambio? Se recuerdan que hemos estudiado que me dice la ley que pueden haber problemas en los títulos valores, que en uno va en cifras, en otro va en letras, y que cuando hay error, entonces me voy a ir a lo que está en letras, y si hay error en los valores y está en muchos lugares, me dice, bueno, me voy a ir con el valor menor. Entonces, el pagaré es el claro ejemplo donde nosotros tenemos que repetirlo. Ya vimos que la letra de cambio va en dos sectores, va arribita y va abajo. O sea, no pasa de mucho en una letra de cambio común. Entonces, perdón, no sé si logran ver todos. Tenemos los elementos. ¿Qué me dice que tiene que tener? Esto lo podemos hacer en un Word, cualquier problema. Tengo que indicar el título de valor del cual estoy hablando. Bueno, ahí está el encabezado, tenemos el número 1. Después me dice, es una promesa incondicional de pago. Entonces, ¿qué es el número 2? Dice yo, fulano de tal, quien sea, es deudor mayor de edad, identificado como aparece en mi firma, actuando en nombre propio por este medio, manifiesto lo primero, que debo y pagaré incondicionalmente y solidariamente la cantidad de, porque es una promesa. Entonces tenemos el segundo requisito. Tenemos el tercero, que me dice que habla del nombre de las personas a quien ha de hacerse el pago. Yo tengo que decir a quién se le va a pagar. Entonces, aquí ponemos el nombre del acreedor en el requisito 3. O a las personas natural o jurídica a quien el mencionado acreedor ceda o endose sus derechos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los pagarés se pueden endosar. Entonces acá lo estamos dejando súper amplio, súper general, donde nadie vaya a tener problemas de cumplir con los requisitos de un título de valor, que es la celeridad y transmisibilidad. Entonces, el cuarto me dice la época y lugar de pago. ¿Dónde va a ser? Me dice que el pago total mencionado de la obligación se efectuará en un solo. Aquí ya me estoy comprometiendo. Me dice que va a ser en un solo pago. ¿En qué día? El día tal, del mes tal, del año tal. ¿Qué más me dice dentro de los requisitos de un pagaré? Me dice la fecha y lugar en que se suscribe el documento. Pues eso lo tenemos en el número 5. En la ciudad de, ya usted le pone, porque recuerden que ahí vamos a poner el domicilio, Tegucigalpa, o le podemos poner en cualquier lugar de la República, si él tuviera varios domicilios. Estamos utilizando reglas que ya hemos estudiado. Entonces, después me dice la firma del suscriptor, que ese es el último. O sea, eso es lo mínimo que debe llevar un título de valor. Obviamente aquí estamos viendo más elementos. Me estamos viendo en el sexto, me dice, en constancia de lo anterior se suscribe en la ciudad de tal, volvemos a mencionar la ciudad. ¿Por qué? Porque es el lugar donde estoy creando el título de valor. Una cosa es donde pago, otra cosa es donde lo creo. Y todos los títulos valores que hemos estudiado tienen que llevar esos elementos. El séptimo me dice, bueno, tenemos acá obviamente, se ponen como quién es el deudor, no está dentro de los requisitos obviamente enumerados del pagaré, pero obviamente van de lógica. El número 8 me dice la suma cierta. En la suma cierta me dice, bueno, me está hablando de una cantidad de dinero. En este escenario me habla de pesos colombianos. Después me dice, segundo, que el pago total mencionado de la obligación se efectuará en un solo pago contado el día tal, nombrando tal, ubicado en la ciudad tal, en la cuenta bancaria, podemos decir ya de un solo dónde se va a depositar, dónde se va a realizar el pago, o se va a hacer mediante simple entrega, dándole el dinero en efectivo a la persona. El tercero me dice, estoy en la cláusula tercera, en caso de mora, el pagaré a fulano de tal, obviamente el deudor, o a la persona natural a quien yo le debo, o a la persona natural a quien designe, el acreedor ceda o endose sus derechos, intereses y mora. Ya desde acá me está diciendo, el pagaré permite cobrar intereses. Y me dice, los intereses van a ser los de ley desde el día siguiente de la fecha de exigibilidad. O sea, se venció hoy el título de valor, yo no lo pagué hoy, a partir de mañana empiezan a cobrarme intereses y hasta cuándo se pague completamente. Entonces, cuarto, expresamente declaro, dice, declaro
excusado del protesto, miren, en la letra de cambio estamos asegurando que la persona, que yo no tenga que hacer todo el trámite de notario que hablábamos en la clase pasada, sino que ya le puse aquí que él renuncia a su derecho, entonces con solo que se lo presente, él tiene que pagar. Y los requisitos judiciales extrajudiciales de la Constitución en mora. También me está diciendo, ok, si yo te cobro intereses, tampoco tengo que ir a través de un juez porque ya lo estás reconociendo en esta letra de cambio, ya te comprometiste que si no pagaste vamos a cobrar los intereses legales. Quinto, el caso dice de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida por el presente título de valor, será a mi cargo las costas judiciales y no honorarias. Aquí todavía está salvando un poquito más. Le dice, ok, ya sabemos que el título de valor solo es para ejecutarlo, para exigir la deuda que está en el título de valor. Pero ya sabemos que si no me lo pagan, si el título de valor se vence, la deuda sigue existiendo. Entonces aquí este tipo de título de valor está previendo, ok, tengo el título de valor, llegado el día lo quiero cobrar y si no me lo quiere cobrar, no me lo quiere pagar, pues yo sé que voy a tener que irla a demandar a los juzgados. ¿Y qué estoy asegurando acá? Desde aquí él ya se está comprometiendo que todas las costas del juicio, o sea, todo lo que se gasta, contratar el abogado, entonces todo lo que yo gaste por culpa suya, que no me quiere pagar el título de valor, aquí está reconociendo que usted lo va a pagar. ¿Estamos bien? Fuimos entendiendo ahí la lógica de un título de valor. Hay otros que son más complejos, porque lo empiezan a poner arriba, lo empiezan a poner abajo. Quiero ver si tengo alguno para mostrarles, que es donde podría ser aún más la confusión al momento de cobrar un título de valor. Vuelvo y repito, no existe un modelo universal de título de valor. Entonces, nosotros podemos crear nuestro propio título de valor. Si se fijan, este ya comienza diferente. Ya me está diciendo, ya desde arriba me dice que pagaré por y ya la cantidad. El anterior no me decía cantidad. En Honduras así lo utilizamos, cantidad por tantos lempiras. Entonces acá está otra vez nuevamente el monto. Acá hay una tasa de interés porque podemos cobrar intereses aunque no haya caído en mora. El anterior solo se refería cuando una persona cae en mora. Van a ser los que se cobran por ley, pero este no. Este me dice que aparte de la cantidad que yo le estoy prestando, lleva un porcentaje de interés, que este es el modelo de los prestamistas no bancarios. Entonces me dice, yo te presto 100,000, pero a una tasa del 25%. Entonces, ¿por qué son más elevadas las de ellos? Porque obviamente no tienen mucha garantía, no tienen nada y o sea, los prestamistas no bancarios a usted le prestan con solo que usted le lleve la constancia de trabajo. Me dice acá la fecha de vencimiento, obviamente cuándo se va a pagar. Ya sabemos que esto es la promesa incondicional, desde aquí comienza la persona que se está sometiendo, yo Carlos Roberto Ordóñez, en adelante de deudor, me obligo a pagar la cantidad tal, ya la estamos mencionando, miren, ya van 3 veces, está la cantidad aquí arriba, está la cantidad aquí abajo, está aquí otra vez la cantidad aquí abajo. Entonces aquí es cuando se puede dar el error que nos dice el Código de Comercio, que me pude equivocar en una de las 3 y van a aparecer diferentes cantidades. Y sobre todo si estamos con un copy-paste. ¿Por qué? Porque ya va en 3 veces la cantidad. Entonces puede ser que se le quedó aquí a la persona. Aquí arriba decía 100,000, aquí lo dejó con 10,000, no se fijó porque los números se parecen, pero aquí después lo escribió en letras, 100,000. Entonces, solo es para que vayan viendo. De ahí los escenarios lo mismo. Me está hablando que es una pagaré con la cantidad mencionada, me dice el vencimiento, hay una tasa anual, o sea, me va a cobrar, aparte de la cuota, lleva un porcentaje. Entonces, después me dice, tengo que pagar, será modificada periódicamente, me dice, en caso del Banco Central, pero eso se habla de las tasas, de los porcentajes y los intereses legales. Podrá, dice, notificar mi interés, pactado, mencionado, dice. Después me dice, en caso de los antes mencionados, la tasa decía 25, pero aquí le dice que automáticamente se va a aplicar una nueva tasa. ¿Pero por qué? Si se cumple lo que dice el Banco Central. Entonces, este va más allá, porque este me está diciendo, este se está curando en salud, me está diciendo que la tasa va a ir escalonada. Escalonada es que puede ir cambiando, va a ir subiendo. Pero ¿cuándo va a subir? Dice este, va a subir cuando el Banco Central me diga sube.
Entonces este se está curando en salud, este me está en automático, me está subiendo la tasa. Un poquito como, y así operan todos los préstamos bancarios. En el préstamo bancario usted le dicen, bueno, su cuota va a ser de 10,000 lempiras. No importa si es para cuando usted saca un carro, pero allá en chiquito hay unas cláusulas que le dicen que la tasa puede ser ajustada de manera inmediata. Sobre todo cuando usted saca un préstamo en dólar. Ahorita no la ajustan, porque obviamente el dólar todos los días sube y eso les conviene a ellos. Pero si nos planteamos el escenario hipotético que el dólar más bien cae de precio, ellos le van a ajustar el valor del préstamo. Eso está ahí en pequeñito, aunque ustedes no lo hayan leído, si han sacado un contrato, se la pueden ajustar. ¿Por qué? Porque como son contratos de adhesión, recuerden que los contratos de adhesión, para los que no estudian derecho, es un contrato en el cual yo solo me someto. El modelo ya está, el formato ya está. El que quiere el dinero es usted, estas son las condiciones del juego. Entonces, eso pasa. Entonces, en este tipo de modelo de pagaré que estamos viendo, él se está curando en salud y ya le va metiendo inclusive que si las tasas van subiendo, pues yo también te las subo. Entonces, ya de ahí lo demás es cuando se va a pagar, el lugar, fecha, la firma. Entonces, y este sí incluye la figura que no tenía el otro, que me la permite la ley, me dice el aval. En los pagarés yo puedo poner un aval. Entonces, esta partecita de abajo es la del aval. Yo, Alison tal, me comprometo, dice, por sí, en este acto me constituyo como aval solidario e incondicional de la obligación que antecede. Entonces, estoy reconociendo que toda la deuda y todos los intereses que se comprometió Carlos, ella los va a pagar, firma, identidad. Entonces, esos son modelos básicos. Ya hemos visto dos, los dos son válidos para un pagaré. No tenemos, vuelvo y repito, un modelo universal. ¿Por qué? Porque el código lo deja abierto. No le dice, con tal que usted tenga los requisitos mínimos, pues va a valer como título valor. ¿Vamos bien? Quizás así se ve un poco mejor y se entiende un poco mejor los artículos que vamos estudiando. Okay. Como es más corto, pareciera más corto la sección del pagaré, pero porque obviamente no me vuelve a repetir todos estos artículos, ya los estudiamos. Solo lo va a tener que cambiar, que en vez de letra de cambio es pagaré. Si no, obviamente fuese más extensa la lectura sobre el tema del pagaré. Ok, tenemos el otro título valor, el universal, que casi todo el mundo conoce, que es el cheque. Y si me ayuda, por favor, con la lectura Nevin Felicito, perdón, 595. Sí, abogado. Artículo 595. El cheque deberá contener, número 1, la denominada de cheque inserta en el texto del documento. Número 2, el lugar y la fecha que se expide. Número 3, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Número 4, el nombre de la institución de crédito librada. Número 5, el lugar del pago. Y número 6, la firma del librador. Ok, mismos requisitos universales para todo, es decir, qué tipo de título valor, en este caso es un cheque. Entonces, ¿dónde se está creando el cheque? ¿Dónde se está expidiendo? La orden incondicional. Vemos que el pagaré es una promesa de pago, el cheque es una orden incondicional. Entonces, y de una suma de dinero, el nombre dice de la institución de crédito librada. Aquí entra otro jugador a la escena. En el título valor, letra de cambio, en la letra de cambio recuerden que el que crea el título valor se llama girador, el que debe se llama girado y está el beneficiario o el que se le va a pagar. En el pagaré me mencionó diferentes nombres para ir relacionando todo lo que hemos estado estudiando. Entonces, en el pagaré me dice suscriptor. Entonces, perdón. Acá me está hablando del librador. Entonces, aquí existe el librador y existe el librado. Librador
en este caso, es el que lo está creando. Librado es la institución financiera, es el banco. Entonces, el cuarto, para que me entiendan, es el banco, y el último es usted como creador del cheque, usted el que tiene la chequera. Entonces, vemos que son términos diferentes, al final del día es lo mismo, solo los crearon así para diferenciar que se llaman diferentes según el título valor. Entonces, pero al final del día es el mismo efecto. Allá se llamaba girador, aquí se llama librado, y así. Ok, solo para irles haciendo eso. Daniela, si me ayuda con el 596. Está Daniela. Marcela Alejandra. 500, el artículo 596, ahora. Por favor. El cheque solo puede ser expedido a cargo de un establecimiento bancario autorizado por el Poder Ejecutivo para practicar esta clase de operaciones. El girador debe tener fondos disponibles en la institución girada y haber sido autorizado por la misma para librar cheques a su cargo. Gracias. Entonces me dice el cheque puede ser expedido a cargo de un establecimiento bancario. Ok. Permítame que se me mueva. Me está diciendo aquí específicamente que los cheques por orden del mismo código, me dice que solo los bancos, solo las instituciones, aquí no es una institución financiera, porque cuando hablamos de institución financiera, entran cooperativas, cajas de ahorro, bancos. Entonces aquí me dice explícitamente un banco. El único que puede autorizar cheques o crear cheques son los bancos. Me dicen que el cheque solo puede ser expedido a cargo de un establecimiento bancario. Y estos son, para que recuerden todo lo que hemos estudiado, al principio vimos dentro de los requisitos generales para los títulos valores que hay títulos seriados y que los títulos seriados necesitaban ser autorizados por el Poder Ejecutivo. Y en ese momento le dije, el único que lleva número de serie son los cheques. Entonces acá en 596 me lo vuelve a decir. Es un banco que ha sido creado y autorizado por el Ejecutivo y que también lo autorizó para crear títulos valores seriados. Entonces, por eso me dice, autorizado por el Poder Ejecutivo para la práctica de esta clase de operaciones. O sea, tiene permiso para crear cheques. El girador debe tener fondos. ¿Quién es el girador? El que está creando el cheque. Entonces, aquí lo usa como sinónimo a veces. Si se fijan, se llama librador, pero aquí le dice girador. Y lo vamos a encontrar así porque seguramente el que hizo la ley con el copy-paste dejó las palabras de la letra de cambio, porque el girador es de letra de cambio. Pero bueno, entonces me dice, debe tener fondos, dice, disponibles en la institución girada y hacer, me vuelve a mencionar eso, que primero el 3 me dice que no se llama, perdón, el 4 me dice que se llama librada, pero aquí después me dice girada. Lo usa como sinónimos, entonces, pero obviamente es porque fijo se equivocaron. Entonces, y haber sido autorizado por la misma para librar el cheque. Entonces, regla general, lo que está diciendo el 596 es, las chequeras solo las pueden dar los bancos. La segunda, el que gira un cheque, tiene que tener fondos en la cuenta. Y la tercera que me está diciendo que yo tengo que estar autorizado para crear ese título de valor y que la cuenta tenga fondo. ¿Estamos bien? ¿Cómo se entiende que una persona ha sido autorizada para girar cheques, para emitir un cheque? Me dice la autorización se entenderá concedida por el hecho de que el establecimiento bancario proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o le acredite suma de dinero disponible a la cuenta de depósito a la vista. Ok, dos escenarios. Es lo mismo como siempre hemos hablado. Usted no va a andar preguntando, hey, ¿usted está autorizado por un banco para darme este cheque? No, ¿verdad?
Usted cuando va y llega a cobrar, le dicen, mire, no tengo dinero, pero aquí ahorita le escribo un cheque para que lo vaya a cambiar. A usted se lo dieron. Entonces usted cree, y aquí entra todo, ¿verdad? Que la persona que le dio el cheque está autorizada, y autorizada porque es el gerente, y él sí puede emitir cheques. Autorizada porque la chequera es de él. Autorizada porque lo estoy viendo que está sacando una chequera que está en nombre de él. Entonces, ¿por qué menciono todos estos escenarios? Porque acuérdense que existen las excepciones, que es que cuando llegue el día, la persona no quiere pagar, y cuando nos vamos al juzgado, él va a poner todas esas. No es que él no tenía competencia, no es que él no era el representante legal, no es que él no tenía poder. Recuerden que son reglas que van a aplicar. Entonces nosotros, cuando vamos, nosotros asumimos que la persona está autorizada. Y en el caso del cheque me da dos escenarios. Una, porque lo estoy viendo que tiene chequera, solo que ahí le dicen esqueleto. Entonces tiene el esqueleto de la chequera. Y la segunda, que él tiene una cuenta de cheques en el banco. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos tipos de cuentas de banco. Está la de ahorros, la tradicional que todo el mundo tiene, y la cuenta de cheques. Pues la cuenta de cheques es una cuenta especial. Entonces, por eso me dice en cuenta de depósito a la vista. ¿Y por qué depósito a la vista? Porque por regla general, los cheques son pagaderos a la vista, con simple presentación. Es la regla general. Pero también vamos a ver que podemos ponerlo a un día determinado. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, 597, si me ayuda por favor, Hailey Danesi. Artículo 597. El cheque puede ser a la orden o al portador. El cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de una persona determinada y que además contenga la cláusula al portador, se reputará al portador. El cheque a la orden puede ser expedido a favor de un tercero del mismo librador o librado. El cheque expedido o endosado a favor del librado no será negociable. Gracias. Ya habíamos visto cuando un título es nominativo, cuando un título es a la orden, cuando un título es al portador. Entonces, me está diciendo acá las dos formas. Bueno, pueden ser a la orden, recuerden, ¿cuándo es a la orden? A nombre de una persona determinada. ¿Cuándo es al portador? Cuando no va a nombre de nadie, y el que lo tenga lo puede cambiar. En los cheques no aplican los títulos nominativos, que siempre son a nombre de una persona determinada, pero recuerden que hay un doble registro. Entonces, el ejemplo clásico de los títulos nominativos son las acciones, porque usted está registrado en el libro de accionista y también está en la acción, y tiene que estar en ambos para que sea válido. Entonces, bien, me dice que los cheques, el cheque dice, y cuando es nominativo también recuerden una acción para que todo lo que han estudiado. Mientras yo no lo he pagado al full, al 100, todavía están a nombre inclusive de la sociedad, pero cuando la pago se convierten al portador. Y ahí es cuando yo ya las puedo transmitir. Mientras tanto, yo no las he pagado, las acciones, recuerden, son nominativas. Entonces me dice, bueno, el cheque que no indique a favor de quién va, se entiende que es al portador, porque no va a nombre de nadie. Después me dice, el cheque a la orden puede ser expedido a favor de un tercero, dice, del mismo librador o del librado. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Yo puedo crear un cheque para pagarle a un tercero, le debo a Arlen, se lo hago a nombre de Arlen, se lo puedo hacer inclusive al nombre del mismo librado, que es la institución bancaria. Yo le debo a BAC, y entonces le hago un cheque al mismo BAC para que de ahí se cobre. Y también me puedo hacer un cheque yo para sacar dinero. Entonces, y cobrarlo yo. Entonces, puedo hacer esos tres tipos de títulos a la orden. ¿Por qué? Recuerde que la orden es a nombre de persona determinada. Entonces, puedo hacerme uno para mí. ¿Por qué? Porque recuerden que la cuenta de cheques, una cuenta especial de ahorro, donde yo tengo dinero ahí para mantenerlo en cuentas. Porque cuando usted va o iba antes a los bancos y pedía una cuenta de cheques, usted tenía que demostrar
cuánto dinero usted mueve mensualmente y cuántos son sus pagos y todo lo demás. Entonces usted tiene que dejar una cierta cantidad de dinero ahí que no se toca para que usted pueda hacer frente a las obligaciones cuando usted paga o cuando usted crea un cheque, mejor dicho. Entonces puede ser que yo no tengo dinero, pero yo sé que la cuenta de la empresa, la cuenta sí tiene en la cuenta de cheque. Entonces me creo un cheque a nombre mío y ahí lo voy a cobrar porque no tengo dinero. Entonces esa es la lógica de por qué podemos crearnos un cheque a nombre de nosotros mismos. Ok, entonces clarito eso del portador, claro lo de la orden. Y 598 me dice, el librador es el responsable del pago del cheque. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta. Desde que yo creé el cheque, reglas generales del título de valor, yo estoy obligado a cumplir que cuando llegue el día se pueda pagar. Eso es lo que me está diciendo. ¿Estamos bien? ¿Cómo se meten en circulación uno de los requisitos o características que tienen todos los títulos valores? Me dice el endoso de un cheque al portador hará responsable el que lo suscriba en vía de regreso. Recuerden, jóvenes, que la vía de regreso es desde el tenedor, que es la única persona que tiene un título de valor, y se va para atrás. Yo tengo este cheque ahorita porque a mí me lo endosó Perla. Entonces yo me voy para atrás, mira, lo quise cobrar, no está. Entonces cumplime, Perla. A Perla también se lo endosaron, se lo endosó Lisbeth. Entonces le dice Perla, bueno, no pudimos cobrar este título de valor, cumplime. Y eso es vía de regreso, me voy para atrás. Todo lo que lo han ido endosando hasta llegar al principal. Y aquí aplican las mismas reglas. Recuerden que el que creó por primera vez el título de valor se compromete por la cantidad que lo creó. Si era por 10,000, por 10,000. Desde donde lo adulteraron, de 100,000 en adelante, todos los que se comprometieron con esos 100,000. Siempre les hago esta explicación, se las he hecho en la letra de cambios. Y ahorita también, pues, en el cheque, porque me habla de la vía de regreso. Entonces, y lo mismo pasa en el pagaré. Cada vez que transcribimos un título de valor, nos estamos comprometiendo que cuando llegue el día la persona lo pueda cambiar. Si eso no pasa, es responsabilidad mía, porque yo me comprometí. El 600 me dice, hay aval. Se aplicará, dice, al aval del cheque la disposición sobre el aval de la letra de cambio. Entonces, el aval del cheque por el girado es nulo. Entonces, ok, aquí estamos obviamente ante escenarios de gente que le gusta complicar las cosas. Porque ¿para qué le voy a poner yo aval a un cheque? La ley me está diciendo se puede, pero no debe de crearse un aval. ¿Cuál podría ser el escenario? Digamos, quizás, ¿verdad? Pensando que el cheque va por la cantidad de, qué sé yo, 1 millón, 2 millones de lempiras. Bueno, tal vez así se le va a poner un aval para que yo se lo pueda ejecutar a cualquiera de los dos. Pero si no, no hay ningún tipo de necesidad. O sea, si es por 5,000, 10,000, 100,000, hasta 500,000 lempiras podrían ser y no necesita usted un aval. Vuelvo, repito, después vamos a ver, ya está terminando casi la clase, que yo siempre menciono en esta clase, el título de valor cheque está desapareciendo. Está desapareciendo. ¿Y por qué está desapareciendo? Porque ahora tenemos las transferencias bancarias. Entonces, recuerden que los títulos valores son sustitutos del dinero. ¿Y cuál es la excusa para que yo libre un cheque? Decirle a Alison, no, mire Alison, ahorita no tengo dinero, pero sí tengo en la cuenta de cheques. Y entonces le voy a girar un cheque ahorita para que usted lo vaya a cambiar ahorita. Mejor le digo, hágame un depósito. Esta es mi cuenta bancaria, hágame la transferencia. Y ahí yo me aseguro en el momento si me está engañando o no, porque a veces pasa, a usted le dan un cheque, cuando va no tiene fondos. Y ahí es cuando ya las personas se empiezan a meter en el delito de estafa. Entonces, cosas que también vamos a ver. Vamos bien hasta acá, ya está terminando la clase y ustedes son legalistas. Me queda un minuto. Bien, con el tema de las exposiciones que me han preguntado, les digo, están en el sílabo, pero me vuelven a preguntar. Bien, las exposiciones las vamos a empezar a partir del próximo martes. El contenido no ha terminado.
ya lo que nos queda es poquito. Entonces, vamos a terminar el contenido y acto seguido empezamos con el primer grupo. Aquí son 3 grupos, ¿verdad? ¿O cuántos? Son 4. Sí, somos 3. 3 o 4. Ya me metió duda, Brian. ¿Hay un grupo número 4? La pregunta sería, ¿hay un grupo número 4? No, no lo hay porque nosotros somos el último grupo que usted creó que lleva 10 integrantes. Entonces son 3. Solo son 3 abogados y sería el miércoles entonces, ¿verdad? Ah, no, estamos de acuerdo. O sea, no el miércoles. Empezamos, vuelvo y repito, las exposiciones empezamos el lunes. Yo termino contenido y empezamos con el primer grupo. Entonces, así queda el tiempo para los otros 2. El miércoles. ¿Para qué? Para que el lunes de la subsiguiente semana puedan hacer el examen, porque es el día que tienen 2 horas. Abogado, entonces el grupo 2 expone el miércoles. Depende, porque si el grupo 1 no expone o termina, tenemos 2 horas de clase ese día, recuerden. Entonces, ambos tienen que ir preparados para el lunes. Ok. Listo, entonces, jóvenes, feliz día a todos. Y si Dios lo permite, nos escuchamos, mejor dicho, el lunes. Feliz día, abogado. Ya.